Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 1984 del presente año, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial en la acción constitucional promovida por la Asociación Red de Mujeres Ixbalam con el objeto de impugnar el segundo párrafo del artículo 9 del Acuerdo Gubernativo número 202-2010 que emitió el presidente de la República de Guatemala el 6 de julio del 2010. La secretaria general adjunta de la Corte dará lectura a la norma denunciada y las peticiones de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. La normativa contra la que se promueve la denuncia de inconstitucionalidad es el párrafo segundo del artículo 9 del Acuerdo Gubernativo 202-2010 del Presidente de la República, que consiste en el reglamento para la aprobación de los estatutos, reconocimiento de la personalidad jurídica y funcionamiento de los consejos de los centros educativos públicos, el cual establece que el presidente, tesorero y secretario deben ser alfabetos. Lo anterior por estimar que se vulneran los artículos 2, 4, 71, 72 y 75 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En su petición de fondo, la interponente solicita que oportunamente se declare sentencia declarando con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial del párrafo segundo del artículo 9 del Acuerdo Gubernativo 202-2010 del Presidente de la República, el cual contiene reglamento para la aprobación de los estatutos, reconocimiento de la personalidad jurídica y funcionamiento de los consejos de los centros educativos públicos. Y en consecuencia, se declare la inconstitucionalidad general parcial del Acuerdo Gubernativo antes referido y quede sin vigencia el párrafo segundo del artículo 9 del Acuerdo Gubernativo 202-2010 del Presidente de la República, el cual contiene el reglamento para la aprobación de los estatutos, reconocimiento de la personalidad jurídica y funcionamiento de los consejos de los centros educativos públicos. Se ordene la publicación del fallo en el Diario Oficial. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia los solicitantes de la acción de inconstitucionalidad, es decir, la Asociación Red de Mujeres Ixbalam, por medio de la presidenta y representante legal Josefa Pérez Ramos de González, quien actúa con el patrocinio del abogado Óscar René Martínez Aldana, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados. En esta ocasión, la Asociación Red de Mujeres Ixbalam está interponiendo un recurso de inconstitucionalidad únicamente en contra del párrafo segundo del artículo 9 del Acuerdo Gubernativo 202-2010. Ya la secretaria nos ilustró de qué trataba este acuerdo gubernativo. La Constitución Política de la República de Guatemala, en los artículos 2, 4, 44, 71, 72 y 75, establece la obligación del desarrollo integral de la persona, el derecho de igualdad, el derecho a educación, cuáles son los fines de la educación y la prioridad en alfabetización. Tenemos unos artículos constitucionales que, apoyados con los acuerdos de paz, buscan el desarrollo integral de la persona,
la educación y sobre todo la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos. Este acuerdo gubernativo, entre sus objetivos están buscar la descentralización de los recursos económicos de los consejos educativos y sobre todo algo muy importante, que es promover la auditoría social. La auditoría social se da en los consejos educativos y sobre todo en la junta directiva. Los consejos educativos que están formados por los directores de los establecimientos, los padres de familia y madres de familia de alumnos inscritos, los maestros y los líderes comunitarios, como la primera o la asamblea que es representativa de los consejos educativos, y en la parte administrativa las juntas escolares. La junta escolar es al final quien tiene el poder de decisión de lo que se va a hacer en una escuela, en una comunidad. Estas juntas escolares están integradas por 5 miembros, 2 vocales, presidente, secretario y tesorero. Pero el artículo que está siendo impugnado, únicamente el párrafo segundo, dice que para ser presidente, para ser secretario y tesorero, tienen que ser personas alfabetas. Recordemos que Guatemala no es el departamento de Guatemala. La República de Guatemala está integrada por una gran cantidad de comunidades, donde muchas comunidades incluso son monolingües, no hablan español. Y estamos teniendo una obligatoriedad a los padres de familia para que puedan entrar a velar por la educación de sus hijos, que sean alfabetos, evidentemente, del idioma español. ¿Qué pasa en la vida real cuando ya estamos en estos lugares? Una mujer quiere ser parte de la junta directiva y le dicen, bueno, tú eres analfabeta, pasas a ser vocal. Y como pasas a ser vocal, no puede participar en las decisiones finales. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el interior? Le dicen que por los requisitos hay que inscribir en SAT y en los bancos al presidente, al secretario y al tesorero, no a los vocales. Cuando van a tener una reunión le dicen, sí, tú eres vocal, tú no estás inscrita en SAT o en el banco, y la dejan fuera. Le dicen, tú eres vocal, entonces haz refacciones. Es algo bastante discriminatorio para mujeres que están iniciando o que se han empoderado, que han tenido una capacitación, que se están saliendo del círculo donde las han tenido tradicionalmente, de tú eres ama de casa, no te metas en nada. Salen de eso, quieren participar en la educación de sus hijos y les dicen, eres analfabeta, no puedes participar. ¿Quieres participar? Bueno, sé vocal, pero como no estás inscrita en SAT y no estás inscrita en los bancos, ve a hacer refacciones. Eso no puede ser. Tenemos un choque fuerte con esta normativa, junto con el mismo acuerdo, que está bien, y con la Constitución y los acuerdos de paz. Tenemos tres grandes ramas. Empezamos en la Constitución, que da los derechos y las obligaciones del Estado. Tenemos los acuerdos de paz que la complementan, tenemos el acuerdo 202 que establece cuáles son los fines de los consejos y de las juntas directivas, pero tenemos un artículo pequeño, y ni siquiera es el artículo, es una disposición que les dice, tienen que ser alfabetas. Recordemos el artículo 44 de la Constitución, en los deberes, los derechos inherentes a las personas, no solo son los que están en la Constitución, también hay otros derechos que no están inscritos. Y toda normativa que se crea o que va a crear impedimentos tiene que considerar que sea razonable y proporcional los requisitos que se establecen en esa normativa para que una persona pueda o no pueda ejercer derechos. Aquí tenemos que el objeto del acuerdo es la participación de los padres, pero tenemos un requisito que no es racional, que es que los padres que participen sean alfabetos. Eso no puede ser. Comprendemos la postura en su momento del Ministerio de Educación, refiriéndose a que porque son cuestiones administrativas tiene que estar escrito. Sí, pero también hay más personas en la junta directiva. No tienen que ser exactamente los 5 que sean alfabetos. Estamos hablando de una realidad nacional que no se aplica o que no fue tomada en cuenta para poner esta prohibición. ¿Cuál es nuestra tesis? Nuestra tesis es que tenemos normas constitucionales que obligan al Estado de Guatemala al desarrollo integral de la persona. Tenemos normas constitucionales, artículos 71, 72 y 75, que hablan de la educación integral y de la prioridad en alfabetización, que no se ha cumplido. Entonces tenemos del otro lado un párrafo en un artículo que prohíbe a padres y madres de familia de alumnos inscritos que no puedan ser parte de las juntas directivas. El ministerio dice que no se cumple y que no hay ningún problema porque en el consejo educativo pueden participar, pero quienes toman las decisiones es la junta directiva. La junta directiva de 3 personas, de 5 personas, donde resuelven 3. Y tenemos algunas comunidades en Alta Verapaz, en Totonicapán,
donde las únicas personas mayores que son alfabetas son los maestros. Entonces, ¿en dónde tenemos el contrapeso? ¿Para qué tenemos una junta directiva integrada que debería ser integrada por padres, por líderes comunitarios y por maestros, donde 2 de estos 3 están fuera? No tiene razonabilidad ni tampoco una proporcionalidad tener el requisito de ser alfabeto para poder ejercer derechos. Estamos dando por sentado que las personas que no saben leer y escribir no pueden exigir sus derechos y no pueden fiscalizar. Y tenemos aquí 160 personas que muestran lo contrario, que se unieron, que formaron una asociación, que entre ellas mismas se apoyan, buscan recursos, están capacitándose constantemente, pero que van de regreso a su comunidad y las dejan fuera porque no saben leer y escribir. Eso no es posible. Tenemos una confrontación muy fuerte entre la norma constitucional y el párrafo que ha sido denunciado por parte de la Asociación de Mujeres Rey Shis Balam. Nosotros lo que les solicitamos es que cuando hagan el estudio de las actuaciones se den cuenta que efectivamente el desarrollo integral de la persona y el derecho de igualdad está siendo violentado con la norma que está siendo denunciada. Que el derecho a educación, los principios de la educación y la prioridad en alfabetización no se ha cumplido. Muchas de esas mujeres ya de niñas fueron excluidas cuando el gobierno no llegó, el Estado de Guatemala no llegó a proporcionar esa alfabetización. Pero es que ahora no solo no tuvieron la oportunidad de ser alfabetas, sino que ahora nuevamente por ese incumplimiento que fue hace mucho tiempo del Estado, nuevamente lo están sufriendo. Y lo están sufriendo por el mismo Estado, cuando ellas lo que quieren es verse involucradas en la educación de sus hijos. Finalmente, la solicitud de Rey Shis Balam es que se declare la inconstitucionalidad general parcial del párrafo segundo del artículo 9 del decreto 202/2010 por contrariar el ordenamiento jurídico guatemalteco, en especial el artículo 2 de la Constitución Política de la República, que se refiere al desarrollo integral de la persona, el artículo 4 que se refiere al derecho de igualdad. No podemos pedirles a los padres de Totonicapán, Alta Verapaz, que tengan los mismos requisitos cuando no han tenido las mismas oportunidades que los padres del departamento de Guatemala. El artículo 71, que habla de la educación, el artículo 72, los fines y cómo que la educación tiene que ser integral, y sobre todo el artículo 75, que le exigía al Estado de Guatemala una prioridad y establecer los recursos necesarios para la alfabetización, que no se cumplió. No podemos revictimizar a estas mujeres. Entonces pedimos, por favor, que declaren con lugar la inconstitucionalidad planteada y quede fuera de nuestro ordenamiento jurídico el párrafo segundo del artículo 9 del Acuerdo Gubernativo 202/2010. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Martínez Aldana. Por favor, ruego a la distinguida concurrencia abstenerse de los aplausos, por favor. Es una audiencia. Continúa entonces la audiencia con la intervención del ministro de Educación, Óscar Hugo López Rivas, quien actúa con el patrocinio de la abogada Paola Ernestina Villagrán Reyes, quien queda en el uso de la palabra. Le ruego un segundito porque grabamos todo el argumento. Por favor. Gracias. Actúo en delegación del señor Ministro de Educación a través del Acuerdo Ministerial 1710-2017 de la presente fecha para la evacuación de la presente audiencia pública, manifestando de forma concreta lo siguiente: de la necesariedad de que el presidente tesorero y secretario de los consejos educativos sean alfabetos, es en atención de, como bien lo decía la parte interponente, de la auditoría social, que el fin de este consejo social es ese, la auditoría social. Ellos deben saber leer y escribir en primer lugar en cumplimiento del principio de escritura regulado en la Ley de lo Contencioso Administrativo. En segundo lugar, porque todo el accionar, tanto del secretario como del presidente como del tesorero, debe constar por escrito a través de las actas
que en cada reunión deben dejar constancia. En los libros de contabilidad, los financieros, lo que él muy bien explicaba, hay chequeras, hay cuentas bancarias que administrar, y esta norma lo que pretende es transparentar la administración de estos fondos públicos que son del Estado, fondos que además en su oportunidad van a ser auditados y fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas, y esta función no va a poderse llevar a cabo si no queda una constancia por escrito, que es a través de las actas administrativas y a través del inventario y el libro de cuentas que se debe llevar por parte de la Junta Directiva. El fin primordial, como les digo, es eso, la transparencia de los fondos públicos, la transparencia del accionar de los miembros de la Junta Directiva, y de alguna manera también es darle seguridad a los mismos integrantes que todo el accionar que hagan sea de conformidad con la ley. Si ellos deben dejar constancia, ellos mismos están asegurando para ellos también un accionar transparente y público, lo cual ellos podrán presentarlo al resto de la comunidad. En contraposición con lo que decía la interponente, es necesario referir que los docentes también son parte de la comunidad. O sea, el que tengan la calidad de docentes no quiere decir que se le está dando un trato preferente, porque ellos mismos también son parte de la comunidad, de las propias comunidades. Otro punto que es importante referir es que se ve en el planteamiento de la presente acción, que como bien lo hacía ver el interponente, es que el 57% de las mujeres que integran la asociación Ishbalam son alfabetas. Entonces no se está diciendo que toda la comunidad, al 100% es analfabeta. Sí existe la posibilidad de que la comunidad se vea representada dentro de los consejos educativos. Entonces solo quiero concluir con esto, en que el Ministerio de Educación lo que quiere es velar por la transparencia, por la probidad del manejo de los fondos públicos, y pues para esto se necesita que los integrantes, tanto el secretario como el tesorero y el presidente, sepan leer y escribir para poder dejar constancia de este accionar, el cual puede ser auditado por la propia comunidad y por los entes creados para dicho efecto. Por lo tanto, solicito a la Honorable Corte que en su oportunidad, pues y de conformidad con lo planteado, se declare sin lugar la presente acción de constitucionalidad. Muchas gracias, abogada Villagrán Reyes. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público por medio del agente fiscal, abogada Maritza Yesenia Castillo López, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, interponente y solicitante de la presente inconstitucionalidad, terceros interesados y demás público presente. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales de Amparo y Exhibición Personal, con respecto a la norma impugnada, que es el segundo párrafo del artículo 9 del Acuerdo 2012-2010 emitido por el Presidente de la República en fecha 6 de julio del año 2010, indica que dicha norma, tal como lo han indicado, es el hecho de mencionar que el presidente, tesorero y secretario deben ser personas alfabetas. Del análisis de las actuaciones se determina que dicha norma evidentemente se contrapone con la norma constitucional, toda vez que no toma en cuenta la realidad nacional en que vive el país de Guatemala, situación como es el analfabetismo, tal como se ha considerado en el artículo 75 constitucional, el cual no ha cumplido el Estado de Guatemala. De tal manera que al limitar el accionar a los presidentes, tesorero y secretario, dicha norma se contrapone con la norma constitucional, con el artículo 2 y el artículo 4 constitucional. Asimismo, solicito al honorable Tribunal Constitucional me permita dar lectura a una parte conducente con respecto al principio de razonabilidad y proporcionalidad de la norma. Al lugar puede hacerlo, abogado. En expediente 27-2729-2011 de fecha 14 de agosto del año 2011, así como en el expediente 3-2011 de fecha 6 de septiembre del 2012, esta honorable Corte ha indicado con respecto al principio de razonabilidad de una norma, de tal manera que los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad de una norma pueden determinarse de manera general si se evidencia sin mayor esfuerzo interpretativo la concurrencia de una relación adecuada entre el fin que se pretende
por medio de la emisión de una norma y los medios contemplados en ella para conseguir tal fin. Y si no se observa aquella relación, los resultados interpretativos únicamente conducirían a conclusiones carentes de razón suficiente. Sentencias que son perfectamente aplicables al presente caso, toda vez que una norma no cumple, en este caso, el segundo párrafo del artículo 9 del acuerdo 2002-2016 no cumple con ese principio de razonabilidad y proporcionalidad en cuanto al fin que pretende y los medios para llegar a ese fin, como lo es la alfabetización, situación que no es aplicable dado a la realidad que vive el Estado de Guatemala. En ese contexto se hace necesario indicar que se vulneran las normas constitucionales del artículo 12 con referente a la certeza jurídica y razonabilidad de una norma, y el artículo 4 pues crea discriminación y desigualdad entre las partes al conformar el Consejo de los Centros Educativos Públicos, por lo cual en ese sentido debe ser declarado con lugar la inconstitucionalidad. Con respecto a las normas que habían señalado como impugnadas con respecto al artículo 4, 72 y 75 constitucional y la norma impugnada, esta representación quiere hacer énfasis que los argumentos indicados por el accionante no son suficientes, pues no realiza una motivación jurídica suficiente para poder hacer un análisis constitucional al respecto, y esta honorable Corte en el expediente 5.936-2015 de fecha 5 de julio del 2016 al respecto ha indicado con respecto a la confrontación de una norma. En ese sentido, a este honorable tribunal se le solicita declarar con lugar la inconstitucionalidad promovida y en consecuencia se deje sin vigencia el párrafo segundo del artículo 9 del acuerdo gubernativo antes mencionado y deje de surtir efectos a partir del día siguiente de su publicación, y en consecuencia se ordene la publicación en el diario oficial dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que quede firme la presente sentencia. Gracias. Muchas gracias, abogada Castillo López. Se clausura la presente audiencia. Buen día.